Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo tejer este chal. Me habían pedido un chal. Está súper fácil de tejer, que puedes utilizarlo también como mantel, camino de mesa. Puedes tejerlo este punto para algunas cortinas. He colocado aquí, al igual que ya les había mostrado en algunas bufandas, este toque final que puedes colocarlo o dejarlo así, al igual que el borde. Yo he tejido en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras. Y miren qué fácil es y qué bonito luce. El material que voy a necesitar es este tipo de material, es hilaza. Yo te lo voy a mostrar en este tono para que lo puedas observar mejor. Pero déjame hacerte un comentario rápidamente. Yo usé este, que es de la misma marca. Yo utilicé este que sí encontré el tono verde, el tono blanco, pero en la tienda donde asistí no estaba disponible el tono en rojo. Entonces lo que hice fue comprar un poco de cristal y lo voy a trabajar con la hebra doble. Si lo trabajamos con la hebra doble, da más o menos el grosor que tiene el Sinfonía. Entonces voy a utilizar cristal, Sinfonía y Sinfonía. Solo recuerda que debe de ir doble en caso de que lo utilices así. Ahora, si lo utilizas combinado. Ahora, puedes utilizar también este tipo de material, el de la abuela número 6. Y puedes utilizar también la perla. Tengo aquí la perla, el de la abuela número 6 y tengo el Eulali, y son la perla un poquito más delgado que el de la abuela y después le sigue el Eulali, pero casi los tres son del mismo grosor y te van a salir unos cuadros más pequeños, que esto los puedes utilizar, por ejemplo, si le vas a hacer algún rebozo a tu bebé. Estos serían los indicados, si no también lo puedes utilizar con aquel. Entonces voy a mostrarte, como te comenté, en este tono para que se pueda apreciar mejor. Y lo voy a usar con un ganchillo de 3.5 o 3.50, 3 milímetros y medio. Comienzo, aseguro el primer punto, tejo 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Una cadena más y comienzo a tejer en este espacio punto bajo, siguiente espacio punto bajo, siguiente punto bajo, siguiente punto bajo, y así voy a continuar. Al final me tienen que quedar 11 puntos bajos. Una vez que ya tengo los 11 puntos bajos que necesito, subo 4 cadenas. Giro, doble lazada. Este espacio lo voy a pasar sin tejer y en el que sigue tejo un punto doble de 2 en 2 hasta el final. 4 cadenas. Paso 3 espacios.
1, 2, 3 y en el punto número 4 tejo con un punto bajo, así. 3 cadenas, doy vuelta y voy a tejer sobre las cadenas un punto alto. 1, 2, 3, 4. Subo 3 cadenas, doy vuelta y del otro lado, aquí en este siguiente espacio, este no, en el que sigue comienzo a tejer punto alto. 1 más el que tengo de las cadenas son 2, 3, 4 y sobre las cadenas realizo el último punto. En cada vuelta me han quedado 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí, así es como luce. Doble lazada. Paso 3 espacios sin tejer. 1, 2, 3. Y en el espacio que sigue tejo el punto doble. Doble lazada, siguiente espacio, punto doble. Y así es como me va a quedar en esta primera parte. 1, 2, 3, 4 cadenas, giro, doble lazada, a ver si se alcanza a apreciar. Paso donde tengo el punto doble y tejo un punto doble. 3 cadenas, paso a donde tengo la tercera cadena, 1, 2 y en la cadena número 3 un punto bajo. 3 cadenas, doble lazada, paso a donde tengo el punto doble y tejo un punto doble. Doble lazada, siguiente punto doble. Y hasta aquí tenemos pues un motivo muy parecido a los que ya les he mostrado en videos anteriores, como es el caso de esta blusa que ya les había mostrado y que si te gustaría ver, pues déjame tu comentario aquí abajo y con mucho gusto te estaré enviando el vínculo. Bueno, pues está esta parte, son parecidos los rombos, si te das cuenta, así quedan. Solo bueno que aquí le he colocado estos abanicos, pero es así. ¿Cómo vamos a hacer para que luzca de manera como un rombo? Es decir, de esta manera es como lo vamos a necesitar. Hago una cadena, doy vuelta y en este primer espacio comienzo a tejer punto bajo. Siguiente punto, punto bajo. Sobre las cadenas 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Sobre el punto bajo tejo un punto bajo y sobre las cadenas 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Paso al siguiente espacio, tejo un punto bajo, siguiente, donde está el punto de las cadenas, que se forma con las cadenas, punto bajo. Aquí ya tengo un cuadro. 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Una cadena extra voy a tejer, paso al siguiente espacio y tejo punto bajo. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Voy a dar la vuelta. Miren, hasta aquí llegué. Giro por la parte del reverso del motivo y en el primer espacio tejo punto bajo. Siguiente punto bajo. En total vuelvo a tener 11 puntos bajos. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Doble lazada, doy vuelta hasta aquí. Miren, voy a mostrarles para las personas que son principiantes hasta ahí cómo está quedando. Y en este siguiente espacio tejo el punto doble, así de esta manera. 4 cadenas. Paso 1, 2, 3 y en el punto número 4 hago un punto bajo. 3 cadenas, giro y sobre las cadenas comienzo a tejer punto alto. Son 4 aparte de las 3 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y el que se forma con las cadenas pues daría el número 5. Subo 3 cadenas, giro, paso este punto sin tejer y en el que sigue comienzo a tejer punto alto, punto alto, punto alto y finalizo sobre las cadenas con punto alto. Así nos está quedando hasta este punto. Una vez llegado hasta este punto, realizo doble lazada, paso 3 espacios, 1, 2, 3, espacio número 4, tejo punto doble, siguiente, doble lazada, último espacio, punto doble. 4 cadenas, doble lazada, doy vuelta y sobre este espacio tejo punto doble. 3 cadenas, paso estos puntos sin tejer hasta donde están las cadenas, 1, 2, cadena número 3, punto bajo. 3 cadenas, doble lazada, paso a donde tengo los puntos dobles y comienzo a tejer un punto doble de 2 en 2, doble lazada, sobre la última cadena el punto doble de 2 en 2, una cadena, doy vuelta, hasta aquí llevo este proceso, primer espacio, punto bajo, siguiente punto bajo y sobre las cadenas 3, 1, 2, 3. Aquí en este punto hago un punto bajo. Paso sobre las cadenas 3 puntos bajos y sobre los puntos dobles tejo punto bajo y siguiente punto bajo hasta aquí. Y miren, ahora me ha quedado como un rombo. Vuelvo a repetir 9 cadenas, una cadena más y comienzo a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
giro y tejo 2 puntos más, 1 sobre los puntos dobles, 2, y repito proceso, 4 cadenas, giro, doble lazada, siguiente espacio, punto doble, 4 cadenas, 1, 2, 3, punto número 4, vuelvo a repetir otro motivo, 3, giro, un punto alto por cada cadena para completar 5 en total, 3 cadenas, doy vuelta, siguiente punto alto, punto alto, punto alto, punto alto, doble lazada, paso 3, 1, 2, 3, espacio número 4, punto doble, 4 cadenas, punto doble, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto doble sobre cada uno de los puntos dobles de la vuelta anterior. Y bueno, ahora sí, vamos a tejer de lado a lado lo que necesitemos. Te muestro, ya tengo aquí lo que necesito, las tiras que necesito, y he dejado yo 22 rombos. Entonces conté 1, 2 y así hasta obtener 22 rombos. Cada quien le puede dejar lo largo que lo necesite. Ahora bien, vamos a colocarlos y yo voy a cerrar, en este caso cierro verde, blanco y después integro el rojo. La manera de hacerlo: aseguro mi primer punto y una vez que asegure este punto voy a tomar en estas partes que dan los puntos bajos, estos puntos bajos, y nos queda este rombo. Vamos a unirlo por estas esquinas. Tomo el último punto bajo y del otro lado tomo el punto bajo también. Y por ejemplo, si voy si este primer tono es en verde, entonces voy a tomar el hilo verde y el rombo blanco tiene que quedar por la parte de abajo. Así. Si te fijaste, até en este punto o en esta esquina del rombo, de las esquinas, tomo el punto y lo paso de esta manera. Así van a quedar 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Paso al siguiente, a la siguiente esquina o al siguiente rombo, aquí está, y tejo en la esquina, paso mi estambre en el último punto bajo, tomo el otro lado, aquí está el primer punto bajo, y así como está, hago un punto deslizado para hacer la unión. Y así me va a quedar, mira.
Así es como me va a quedar esta unión. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Paso del otro lado, agarro el último punto bajo del rombo, del otro lado hago el mismo proceso, agarro en la esquina el primer punto bajo y uno con un punto deslizado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paso, tomo el siguiente rombo, del otro lado hago el mismo proceso, tomo el siguiente rombo y el estambre pues nos tiene que quedar por debajo, mira. Y hago la unión con un punto deslizado. Y así es como me va a quedar. Así, mira. Esta es la unión. Voy a terminar de unir todos los rombos. Te muestro cómo han quedado las uniones y ya puedo retirar. Ahora vamos a colocar el siguiente tono. Una vez que ya tenemos este, el que sigue, bueno, pues es cerrar con el tono blanco. Realizo el mismo proceso. Tomo el último punto. También del otro lado tomo el rombo en el primer punto. Si te fijas, es el mismo proceso para todos los tonos. Igual, paso por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Paso al siguiente rombo. En la esquina paso. Del otro lado tomo el siguiente rombo. Miren, es muy fácil, como pudieron ya ver. Pero muy fácil estas uniones. Así es que podrás tejer en poco tiempo un mantel, este chal o rebozo, cualquier otra cosa que prefieras. Te muestro cómo van quedando. Entonces yo voy a hacer el proceso, voy a dejar un poquito más amplio de este rebozo y voy a regresar contigo para mostrarte cómo vamos a cerrar y cómo vamos a poner las barbitas si así lo deseas. Te muestro. He unido el verde, el blanco y el rojo. Continuamos con el verde, pero lo hago con la unión en blanco para darle como esa separación entre el rojo y el verde, y pues nos quedaría en sentido contrario, pero también te va a lucir muy bonito. Es solo una propuesta, tú decides. Te muestro cómo está quedando, y una vez que ya tenemos, vamos a ponerle el borde. El borde yo lo dejé de cadenas, solo 12 cadenas. En esta parte yo ya le he colocado las tiras, todavía me hace falta algunos toques, pero voy a empezar. Solo recordarte que tenemos que tejer que siempre nos quede la cadena marcada de un lado. Todas las cadenas nos tienen que quedar para el mismo lugar. Ya tengo aquí este punto preparado y mismo proceso. Tejo 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Paso a donde tengo la esquina del rombo y en esta ocasión hago un punto bajo.
y vuelvo a repetir hasta terminar todos los rombos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Paso a donde tengo el siguiente rombo y en la esquina tejo un punto bajo. Y así es como va a quedar. Una vez que finalizo, ya puedo retirar el material. Voy a colocarlas por el lado del revés, del reverso de nuestra prenda, y nos vamos a apoyar con la ayuda del ganchillo. Aquí en la pura esquina tenemos la opción de tratar de agrandar esta parte lo más que se pueda con nuestro ganchillo y sobre ese espacio pasarlo. Entonces vamos a tratar con el ganchillo de aflojar, aflojar, aflojar lo más que se pueda. Y por eso era importante que utilizáramos algodón, ya que es la hilaza más resistente. Y por este espacio, con el apoyo del ganchillo, paso si quedaron algunos pendientes, también hay que pasarlos. Una vez que ya tengo de esta manera, con la ayuda del ganchillo o con tu mano, vamos a tomar los puntos o el fleco completo, lo voy a pasar y vamos a tomarlo que quede uniforme y vamos a jalar al mismo tiempo todos los cordoncitos o las tiritas para que nos quede de esta manera, así. Y del otro lado, así es como nos va a quedar. Este es el cordón donde yo comencé, así es que lo paso. Si hay oportunidad, igual lo puedo pasar con el mismo ganchillo o con la ayuda de una aguja, pero hay que pasarlo por la parte de adentro, pues para que se integre y forme parte del mismo fleco. Y este mismo proceso voy a realizar en todas las esquinas y te muestro. Ya he colocado esas barbas o estas tiras y he dejado aquí una vuelta en punto alto. Te voy a mostrar cómo lo hice. En caso de no querer por colocarle el punto alto, sí va a ser necesario almidonar porque esto tiende a cerrar un poco. O también lo puedes planchar a vapor para que puedas realizar esa parte un poquito, dejarla más rígida. Entonces ya tengo el punto aquí asegurado, mi primer punto, y voy a jalar un poco hasta donde me permitan las barbitas tejer, y ahí paso, hago una cadena. Voy a tratar de que se vea nada más esta parte y en este mismo espacio tejo un punto bajo. Siguiente punto, tomo una lazada, hago el punto en una sola sacada, que es un medio punto, continúo con punto alto, punto alto, punto alto. Va a ser uno por cada espacio. Aquí se alcanzan a observar los puntos. Punto alto, punto alto,
y una vez que lleguemos a la esquina, tejo 3 aquí en este espacio que queda. 1, 2, 3. Así nos va a quedar en este punto. Ahora vamos a continuar en esta parte donde están las cadenas. Voy a tratar de que se observe mejor y voy a continuar tejiendo un punto alto por cada cadena. Punto alto, siguiente, punto alto, y al mismo tiempo estoy perdiendo el pedacito de estambre. Punto alto, siguiente, punto alto. Entonces vamos a tejer un punto alto por cada cadena, y en los puntos bajos también los voy a tejer hasta aquí. Punto alto, si realizamos 12 cadenas nos tienen que salir 12 puntos altos. Ya estoy por llegar a donde está el punto bajo. Aquí son 12 puntos altos. Donde tengo el punto bajo, que es este, tejo punto alto y continúo un punto alto por cada cadena, así hasta completar y llegar al otro extremo. Te muestro, ya estoy del otro lado, y aquí donde está la esquina donde se forma el rombo, tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, a ver, este espacio queda un poquito cerrado. 2 y 3 puntos altos, así. Paso y tengo el punto triple, y ahí tejo punto alto 1, mismo espacio, punto alto 2, 3, 4 puntos. Aquí donde está la unión, aquí se alcanza a observar, tejo un punto alto, paso del otro lado en este espacio que queda, un punto alto, medio punto, punto bajo, pero lo voy a enlazar aquí, mira, aquí en este último espacio que me queda del punto, así, y así estaría terminando. Una vez que llegué aquí, hago un punto deslizado, doy vuelta, y por esta parte del revés, no sé si se alcance a apreciar, voy a acercarlo un poco más. Justo aquí, miren, tengo las cadenas, pues voy a tomar la cadena, pero de este lado, la que está del lado de con nosotros, y hago punto deslizado. Siguiente cadena o siguiente punto, aquí se puede observar, tejo punto deslizado. Siguiente punto deslizado, y así voy a continuar tejiendo hasta estar del otro lado con punto deslizado. Te muestro, es solo la mitad, esta parte, lo que se alcanza a apreciar del punto. Y así me va a quedar. Voy a terminar la vuelta y ya te muestro el resultado final.
te muestro el resultado final. Aquí el borde como nos ha quedado. Y te comento, puedes almidonarlo o puedes dejarlo simplemente así. Y si lo quieres, puedes usarlo como mantel, como camino de mesa. Lo puedes hacer también para algunas cortinas. Y bueno, yo con esto me despido como siempre. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides suscribirte a este canal. Recuerda que es totalmente gratis. Y por último, apóyame dejándome una manita arriba si te ha gustado este video, una manita abajo si no te ha gustado, al igual que tu comentario. Nos vemos en el siguiente video.